Muchas gracias, señor presidente. Hago uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario del PRD, de este lado, porque estamos acompañados de don Belisario Domínguez. Don Belisario Domínguez, que en 1913 fue asesinado y cuyo único delito había sido que en épocas de tribulación convirtió la verdad en argumento y su voz libre en arma de combate, a pesar de que en ese momento quizá era una voz que iba a contracorriente. Huerta lo mató, pero las acciones de Belisario Domínguez continúan como un paradigma de la nación mexicana en general y por supuesto para el Senado de la República como uno de nuestros compañeros al que más hay que imitar. Ese es el origen de la medalla Belisario Domínguez. Hoy han cambiado los tiempos y las realidades nacionales, pero el ideal permanece. Y don Belisario Domínguez es actual y por eso mismo su nombre sigue siendo intenso y sigue siendo el referente máximo para reconocer a los mexicanos de mayor valía en todos los órdenes de la vida nacional. La medalla Belisario Domínguez convierte a quienes la reciben en miembros de la Orden de la Conciencia Crítica de los mexicanos. Por eso, hoy nos honramos en anunciar que la Comisión Medalla Belisario Domínguez ha tenido a bien que sea Heraclio Cepeda Ramos quien la recibe este año. Heraclio, mejor conocido como Laco Cepeda, es un mexicano de creaciones literarias universales. Su dominio de la lengua castellana le ha permitido, como a pocos, a usar los aportes idiomáticos de los pueblos indios y mestizos vivientes en el estado de Chiapas. Es un hombre de ideas y de pensamientos con una excelente capacidad para convertirlos en una narrativa vigente, prometedora y activa. Su creación no es de panfletos, sino una comunión de inducciones para reflexionar sobre nuestras raíces o lo que nos ha legado Belisario Domínguez. Heraclio Cepeda es un hombre que convierte las letras pacíficas en razonamientos contestatarios y simultáneamente lúdicos. Laco no inventa mundos, sino que nos recrea los que ha visto, así sea en un poblado de los desiertos africanos o en las regiones próximas para los altos de Chiapas. Laco Cepeda no nos recita un discurso a favor de alguna utopía, sino que nos induce a pensar críticamente con un sustrato profundo y él transita impávido y divertido. Hace viajes y hace travesías que convierten postales inquietantes. Introduce un lenguaje que no copia al realismo mágico ni a las expresiones del costumbrismo. Como él mismo lo ha dicho, no hace una narrativa indigenista, sino que nos describe una comunión de vivencias. Nos habla de los indios y de los chinos, también de los nómadas del desierto y de las aventuras y desaventuras de un joven escritor en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas y en el mismo corazón de China, con la misma intensidad. Él no pontificó sobre las ideas de justicia o de libertad, aun cuando ocasionalmente tomó las armas para defender el compromiso. Lo hizo en Cuba, cuando siendo un profesor de la Universidad de Santiago, le sorprendió la invasión de Bahía de Cochinos y no dudó en tomar su fusil, su Mauser, para combatir al lado de Fidel Castro y del Che Guevara ante esta invasión. Lo hizo incluso para el cine. Heraclio Cepeda, como actor, tiene el récord que pocos mexicanos pueden presumir de haber sido el único actor mexicano que ha dado vida 2 veces a el papel de Pancho Villa, en RID México Insurgente de 1973 y en Campanas Rojas de Felipe Casals. Cuando ingresó en 2012 a la Academia Mexicana de la Lengua, Vicente Quirarte dijo lo siguiente en su discurso de bienvenida: al lado de poetas hermanos por elección, la espiga amotinada fue creada por Heraclio Cepeda. Su juventud vivió cambios trascendentales de la historia. Quiso y logró estar en primera fila. Fue testigo y actor de las grandes utopías formuladas por las revoluciones en Rusia, China y Cuba. Desde ahí manifestó sus calidades de militante, maestro y comunicador hipnótico. Cuando se le ha exigido
Cuando se lo ha exigido México, ha ocupado cargos de responsabilidad pública y ha enfrentado asperezas de quienes no recuerdan con frecuencia e intensidad debidas una frase lapidaria de José Martí: quienes no tienen el valor de sacrificarse han de tener al menos el pudor de callarse ante los que se sacrifican. Militante del Partido Obrero Campesino, del Partido Comunista, fundador del Partido Socialista de México, fundador del Partido de la Revolución Democrática, Heraclio Cepeda no es una persona que ha hecho militancia con su literatura, ha hecho de su literatura una forma de acción política. Para los chiapanecos es un referente moral y de compromisos vitales con las ideas. Su literatura, a pesar de todo, nunca ha sido panfletaria. Es una literatura que, si se tiene que describir de una forma, es la literatura humana. Referente inicial y pionero de lo que se ha llamado el realismo mágico. Hay magia en las ideas de cambiarse de nombre para retomar creencias y discriminaciones, pero también hay magia en la resurrección de una madre y la realización de un culto del mundo y del inframundo. En sus creaciones, Heraclio Cepeda viven y reviven en un juego solar las relaciones entre el mundo y el inframundo. Por eso es digno de la medalla Belisario Domínguez. Como Juan Rodríguez Benzulul, piensa que es posible liberarse y alcanzar la plenitud. Juan Rodríguez Benzulul lo apuesta todo y Laco nos llama, igual que él, a no tener temores. Es un hombre de palabras libres, un hombre que ha seguido la consigna de Belisario. Es necesario decir la verdad, pero es atractivo que las palabras libres se hagan ver como una literatura que atrae y, sobre todo, una literatura que preocupa. Los personajes de Heraclio son hombres y mujeres de carne y hueso, y también son recreaciones del más allá que regresan al mundo para hacer algunos prodigios. Personajes que no viven en paz y que nos inducen a pensar que las realidades de México y que las realidades de Chiapas no son como para echarse a descansar. Heraclio Cepeda es un hombre de viejas letras que construye nuevas palabras y una literatura renovadora. Don Belisario también fue un hombre de palabra, de honor y de letras. Murió por decir la verdad y pagó su vida por la osadía de llamar a las cosas por su nombre. Por eso, las palabras de Heraclio Cepeda sirven hoy, en este momento difícil del país, para mantener vivas las buenas semillas. Sirvan como epílogo de esta alocución el valor de las palabras de Heraclio Cepeda, dichas por uno de sus personajes, Tata Juan, una de sus voces conjuradas y a las cuales ha sabido mantenerse fiel. Tata Juan, el personaje de Heraclio, que nos dice: quien dice la verdad tiene la boca fresca como si masticara hojitas de hierbabuena y tiene los dientes limpios y blancos porque no hay lodo en su corazón. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, senador.